Pesadillas en HD. Había oído historias sobre la Deep Web, pero nada me había preparado para lo que encontraría allí. Una noche, después de una intensa búsqueda, encontré un enlace titulado La Puerta Prohibida. Curioso y temeroso, hice clic. Lo primero que vi fue una cámara de seguridad que mostraba una puerta metálica en un sótano oscuro. De repente, la puerta comenzó a abrirse lentamente y una figura oscura emergió. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras observaba a la figura moverse con una extraña fluidez. La figura parecía estar buscando algo o alguien. El chat junto al video comenzó a llenarse de mensajes advirtiendo que no debía seguir mirando. Pero no podía apartar la vista. Cada vez que la figura se acercaba a la cámara, las luces parpadeaban y el video se volvía más borroso. De repente, la figura miró directamente a la cámara y pude ver sus ojos vacíos, sin vida. En ese momento, recibí un mensaje privado con una dirección IP y una advertencia. Estás en peligro, sal de inmediato. Cerré el navegador rápidamente, pero la sensación de ser observado no desapareció. Durante semanas, cada vez que encendía mi computadora, veía brevemente aquellos ojos vacíos reflejados en la pantalla. Las noches siguientes fueron un tormento. Sentía que alguien o algo estaba en mi casa. Ruidos extraños en el sótano, sombras que se movían en los rincones más oscuros de mi hogar. Finalmente, decidí volver a la Deep Web para encontrar respuestas. Cuando traté de acceder nuevamente al enlace de La Puerta Prohibida, el sitio había desaparecido sin dejar rastro. Desesperado, empecé a investigar más sobre ese sitio en foros de la Deep Web. Descubrí que otros usuarios habían tenido experiencias similares, pero ninguno había encontrado una solución. Algunos decían que la figura oscura era un espíritu atrapado. Otros, que era una entidad demoníaca. La falta de respuestas concretas solo aumentaba mi ansiedad. Una noche, mientras investigaba, recibí otro mensaje anónimo. Solo hay una forma de detenerlo. Vuelve al sótano. Contra mi mejor juicio, decidí seguir la instrucción. Regresé al lugar donde había visto la figura por primera vez. Era una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Entré al sótano y allí, en la oscuridad, encontré la puerta metálica. Al abrirla, la figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez no tenía intención de huir. Sentí una presencia abrumadora, como si una fuerza invisible me empujara hacia la oscuridad. Con un último esfuerzo, cerré la puerta y corrí de regreso a mi coche. Desde ese día la figura no ha vuelto a aparecer, pero la sensación de ser observado nunca se ha ido por completo. Compré una webcam de segunda mano en un sitio de la Deep Web. Necesitaba una cámara para mis videollamadas y el precio era irresistible. Al principio funcionaba perfectamente, pero una noche, mientras trabajaba, noté que la cámara se encendía sola. Pensé que era un error técnico, así que la desconecté y continué con mi trabajo. Unos días después, volví a notar que la cámara se encendía sola, pero esta vez también emitía un ligero zumbido. Empecé a sentirme incómodo, pero intenté ignorarlo. Una noche, al revisar las grabaciones de la cámara, vi algo espeluznante. Había grabado a alguien caminando por mi casa mientras yo dormía. El pánico se apoderó de mí. Revisé todas las grabaciones anteriores y en cada una de ellas se veía la misma figura oscura moviéndose por diferentes habitaciones. Decidí dejar de usar la cámara, pero aún así, la sensación de ser observado no desaparecía. Incluso desconectada, sentía su presencia. Un amigo experto en tecnología me sugirió desmantelar la cámara para ver si encontraba algo extraño. Al abrirla, encontramos un microchip con símbolos extraños grabados. Parecían runas antiguas. Lo llevamos a un especialista, quien nos dijo que esas runas estaban asociadas a rituales de invocación. Decidí deshacerme de la cámara y enterrarla lejos de mi casa.
Desde entonces no he vuelto a tener problemas, pero la sensación de haber sido acechado por algo oscuro aún me persigue. La lección quedó clara. Nunca más compraría nada en la Deep Web, especialmente si parecía demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Comencé a notar pequeños cambios en mi casa. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin motivo. Una noche, desperté con la sensación de que alguien me estaba mirando. Al abrir los ojos, vi la figura oscura al pie de mi cama. Desapareció tan pronto como encendí la luz, pero el terror persistió. Decidí buscar ayuda de un médium, quien me dijo que había atraído a un espíritu inquieto. Realizamos una limpieza espiritual en mi hogar, pero la figura aún aparece en mis pesadillas. Explorando la Deep Web una noche, encontré un enlace que prometía revelar los secretos más oscuros de la humanidad. La curiosidad me venció y decidí hacer clic. Al hacerlo, mi pantalla se llenó de imágenes perturbadoras, rituales macabros, rostros desfigurados y símbolos que nunca había visto. Sentí náuseas, pero no podía apartar la vista. Cada imagen parecía más real que la anterior, como si estuviera viendo algo que realmente estaba sucediendo. De repente, la pantalla se apagó y solo quedó una palabra: maldito. En ese momento, recibí un correo electrónico sin remitente que decía: has sido elegido, prepárate. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Traté de borrar el correo, pero seguía apareciendo una y otra vez. Los días siguientes fueron una pesadilla. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos en las que solo se escuchaban susurros y risas macabras. Sentía que alguien me seguía en la calle y veía sombras moverse por mi casa. Mi salud comenzó a deteriorarse sin razón aparente y tuve pesadillas recurrentes con los rostros desfigurados de las imágenes. Desesperado busqué ayuda en foros especializados de la Deep Web. Allí, alguien me sugirió realizar un ritual de protección. Seguí las instrucciones al pie de la letra, pero nada parecía funcionar. Finalmente, un usuario anónimo me dijo que la única manera de romper la maldición era encontrar al creador del enlace y enfrentarlo. Después de semanas de búsqueda, logré rastrear la dirección IP hasta una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Al llegar, encontré la casa vacía, pero llena de símbolos y notas sobre rituales. En el centro de la habitación principal había una computadora encendida. Me acerqué y vi mi nombre en la pantalla. De repente, todo se volvió negro y desperté en mi cama, sin recordar cómo había llegado allí. Desde ese día no he vuelto a explorar la Deep Web. A pesar de borrar mi historial y cambiar todas mis contraseñas, la sensación de ser vigilado nunca se fue. Empecé a dudar de mi cordura. Una noche, al apagar la computadora, escuché un susurro detrás de mí: nos vemos pronto. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Desde entonces, evito la Deep Web a toda costa, pero los ojos vacíos de esa figura siguen acechando mis pesadillas. Había oído hablar de un foro en la Deep Web donde las personas contaban sus experiencias con lo sobrenatural. Decidí registrarme y leer algunas historias. Al principio eran relatos comunes sobre fantasmas y encuentros extraños, pero una publicación en particular llamó mi atención. Era de alguien que aseguraba haber encontrado un portal a otra dimensión. La historia era fascinante y el autor proporcionaba coordenadas exactas de la ubicación del portal. Intrigado, decidí investigar más. Noté que el autor no había vuelto a publicar desde esa entrada. Algunos usuarios decían que había desaparecido, otros que había sido atrapado por algo del otro lado del portal. La curiosidad me llevó a seguir las coordenadas y comprobar si la historia era cierta. La ubicación estaba en un bosque remoto. Llegué de día, pero al adentrarme en el bosque, el cielo comenzó a oscurecerse. Después de horas de caminar, encontré una cabaña en ruinas con símbolos extraños tallados en las paredes. Al entrar, sentí una presencia abrumadora, como si algo invisible me estuviera observando. En el centro de la cabaña había un círculo de piedras y un libro antiguo. Decidí abrir el libro, y al leerlo una sensación de terror absoluto me invadió.
Los textos hablaban de sacrificios y portales a otras dimensiones, describiendo criaturas indescriptibles que habitaban al otro lado. De repente, escuché un susurro en mi oído. Te estábamos esperando. Corrí hacia la salida, pero la cabaña parecía no tener fin. Las paredes se alargaban y el pánico me consumía. Finalmente, logré salir y correr hasta mi coche. Desde ese día, he tenido pesadillas constantes con los símbolos y los susurros. La sensación de ser observado no ha desaparecido y a veces, en mis sueños, veo el rostro del autor del foro, atrapado en una dimensión oscura, pidiéndome ayuda. Decidí compartir mi experiencia en el foro, esperando encontrar a otros que hubieran pasado por lo mismo. Para mi sorpresa, recibí respuestas de varios usuarios que describían experiencias similares. Formamos un grupo y comenzamos a investigar más sobre el portal y cómo cerrarlo. Después de meses de búsqueda, descubrimos un antiguo ritual que, según los textos, podría sellar el portal para siempre. Nos reunimos en el bosque y realizamos el ritual. Desde entonces, los fenómenos paranormales han cesado, pero las cicatrices de aquella experiencia aún persisten. Una noche, mientras navegaba por la Deep Web, encontré un juego titulado El Juego de la Muerte. Las instrucciones eran claras. Si juegas, no hay vuelta atrás. Ignorando la advertencia, decidí descargarlo e instalarlo. El juego comenzaba con un ambiente tétrico, un personaje atrapado en una casa oscura llena de enigmas. Al principio, todo parecía un típico juego de terror, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Los mensajes en la pantalla parecían dirigirse a mí personalmente, mencionando detalles de mi vida que nadie más debería conocer. Sentí una mezcla de terror y fascinación, incapaz de dejar de jugar. Cada nivel se volvía más personal y perturbador. En uno de los niveles, el juego mostró imágenes de mi propia casa y habitaciones. Comencé a escuchar ruidos en mi hogar que coincidían con los sonidos del juego. Decidí apagar la computadora, pero no pude. El juego seguía funcionando, incluso con la pantalla apagada. Desesperado desconecté todo, pero las imágenes y los sonidos persistían. Empecé a recibir mensajes en mi teléfono de un número desconocido que decían: «Sigue jugando o pagarás el precio». Sin otra opción, volví a encender la computadora y continué jugando. Cada nivel parecía acercarme más a una verdad horrible, revelando secretos oscuros de mi pasado que había olvidado. Sentía que algo o alguien estaba controlando mi destino. Finalmente, llegué al último nivel. El personaje se encontraba frente a un espejo y cuando lo miró, vi mi propio reflejo en la pantalla. El mensaje final apareció: «Bienvenido a tu nuevo hogar». En ese momento, sentí una mano fría sobre mi hombro y todo se volvió negro. Desperté horas después en mi cama, con la computadora apagada. Desde ese día, cada vez que miro un espejo, veo algo oscuro y siniestro observándome. Desesperado por respuestas, contacté con otros jugadores del juego en foros de la Deep Web. Algunos decían haber experimentado lo mismo, pero nadie tenía una solución. Un usuario sugirió que el juego era una puerta a otra dimensión y que habíamos quedado atrapados en ella. La única forma de liberarse era encontrar al creador del juego. Después de meses de búsqueda, logré contactar a un antiguo desarrollador que confesó que el juego estaba maldito. Realizamos un ritual de purificación juntos y desde entonces los fenómenos paranormales han cesado, pero el miedo nunca se ha ido del todo. Explorando un foro de la Deep Web, encontré una sección dedicada a experimentos humanos. Un usuario anónimo compartía detalles de un experimento llamado el experimento mortal. Describía pruebas realizadas en personas sin su consentimiento, en las que se les sometía a condiciones extremas. Decidí investigar más y contacté al usuario. Para mi sorpresa, me respondió y me envió un enlace a un sitio privado con videos del experimento. Al verlos, sentí una mezcla de horror y fascinación. Personas en habitaciones oscuras conectadas a máquinas, gritando de dolor.
Los videos eran explícitos y perturbadores, mostrando los efectos devastadores de las pruebas. Empecé a sentirme enfermo, pero no podía dejar de mirar. El usuario anónimo me envió un mensaje diciendo: «Te están observando». Desconcertado, traté de cerrar el sitio, pero mi computadora se congeló. Las luces de mi casa comenzaron a parpadear y un frío intenso llenó la habitación. De repente, la pantalla mostró una imagen de mi rostro con la palabra «siguiente». Sentí un pánico indescriptible y apagué la computadora de inmediato. Los días siguientes fueron un infierno. Sentía que alguien me seguía a todas partes. Cada noche tenía pesadillas con las personas del experimento, escuchando sus gritos y viéndolos suplicar por ayuda. Decidí denunciar el sitio a las autoridades, pero no encontraron rastro de él. El usuario anónimo desapareció sin dejar pistas. Finalmente, decidí mudarme, esperando que los eventos cesaran. Pero la sensación de ser observado persiste. Cada vez que estoy solo, siento una presencia invisible a mi alrededor. Los rostros de las víctimas del experimento aún me atormentan, recordándome que hay cosas en la Deep Web que es mejor no descubrir. La lección quedó clara. Nunca más volvería a explorar esas partes oscuras de Internet. A pesar de todos mis esfuerzos, los fenómenos extraños no cesaban. Decidí acudir a un investigador paranormal, quien me dijo que el experimento había dejado una marca en mi alma. Realizamos varios rituales de limpieza, y aunque los eventos paranormales disminuyeron, la sensación de culpa y terror nunca desapareció por completo. La Deep Web había dejado una cicatriz imborrable en mi vida. Una noche, mientras exploraba la Deep Web, encontré un canal de videos llamado el Canal de las Pesadillas. La descripción prometía mostrar experiencias oníricas y escalofriantes. Intrigado, decidí ver uno de los videos. Al principio, la transmisión mostraba a una persona sola en una habitación, hablando sobre sus pesadillas recurrentes y lo aterradoras que eran. La desesperación y el miedo en sus ojos eran palpables. De repente, la transmisión se volvió borrosa y una figura oscura apareció en el fondo. La persona en la pantalla no parecía notar la figura, pero yo sí. La figura se acercó lentamente y cuando estaba a punto de tocar a la persona, la transmisión se cortó. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Los siguientes videos seguían el mismo patrón. Personas solas, figuras oscuras y transmisiones que se cortaban en el momento crucial. Decidí investigar más y encontré un foro donde otros usuarios discutían sobre el canal. Algunos decían que las figuras eran entidades que se alimentaban del miedo humano, mientras que otros creían que eran ilusiones creadas por la mente de las víctimas. Una noche, recibí un mensaje privado con un enlace a una transmisión en vivo. Decidí verlo y, para mi horror, la persona en la pantalla era alguien que conocía. Intenté contactarla, pero no respondía. Vi cómo la figura oscura aparecía y se acercaba a ella. La transmisión se cortó y mi teléfono sonó. Era ella, pero solo se escuchaban susurros y murmullos de miedo. Desesperado, llamé a la policía, pero no pudieron hacer nada. Al día siguiente, me enteré de que había tenido una experiencia traumática en su casa. La sensación de culpa y terror me consumió. Decidí abandonar la Deep Web, pero las imágenes de las figuras oscuras y los rostros de las víctimas me persiguen hasta el día de hoy. Ahora sé que hay cosas que es mejor no ver. La culpa y el miedo me llevaron a investigar más sobre el origen del canal. Descubrí que había sido creado por un grupo que practicaba rituales oscuros para invocar a entidades del más allá. Decidí reunirme con otros afectados y buscar una forma de detenerlos. Después de meses de búsqueda, logramos infiltrarnos en una de sus reuniones y destruir el equipo utilizado para las transmisiones. Desde entonces, el canal desapareció, pero el trauma persiste. La Deep Web me enseñó que algunos secretos son demasiado oscuros para ser revelados. Había oído rumores de un culto en la Deep Web que realizaba rituales oscuros y sacrificios humanos.
Decidí investigar y encontré un sitio que parecía ser su página principal. Las imágenes eran perturbadoras: altares de sacrificio, símbolos extraños y personas encapuchadas realizando rituales. Sentí una mezcla de repulsión y curiosidad. Registré una cuenta falsa para acceder a las secciones privadas del sitio. Allí encontré videos de los rituales. Eran más horribles de lo que imaginaba. Personas eran sometidas a torturas indescriptibles y sacrificios brutales. Sentí náuseas, pero no podía dejar de mirar. Empecé a recibir mensajes de otros miembros del culto invitándome a participar. Una noche, uno de los miembros me envió un enlace a una transmisión en vivo de un ritual. Decidí verlo, y para mi horror, reconocí a la persona que estaba siendo sacrificada. Era alguien de mi vecindario que había desaparecido recientemente. El pánico se apoderó de mí y traté de cerrar el sitio, pero mi computadora se congeló. La transmisión continuó hasta que la víctima dejó de moverse. Recibí un mensaje del miembro que me había invitado. Tú eres el siguiente. El terror me paralizó. Comencé a escuchar ruidos extraños en mi casa, como susurros y pasos. Sentía que alguien me observaba constantemente. Decidí contactar a la policía, pero no encontraron nada. El sitio del culto desapareció sin dejar rastro. Desde entonces vivo con miedo constante. Los rostros de las víctimas y los rituales me persiguen en mis sueños. He cambiado mi identidad y me he mudado, pero la sensación de ser observado y acechado por el culto no desaparece. La Deep Web puede ser un lugar peligroso, y ahora sé que hay cosas que es mejor no descubrir. Desesperado por encontrar una solución, decidí contactar a un ex miembro del culto que había logrado escapar. Me dijo que el culto tenía poderes oscuros y que la única forma de protegerme era realizando un ritual de protección. Juntos realizamos el ritual, pero el miedo nunca desapareció por completo. Aunque los fenómenos paranormales disminuyeron, la sensación de ser observado persiste. La experiencia me dejó claro que la Deep Web es un lugar donde el peligro acecha en cada esquina. Explorando la Deep Web, encontré un enlace a un libro antiguo titulado El Libro de las Sombras. La descripción decía que contenía hechizos y rituales oscuros. Fascinado por lo oculto, decidí descargarlo. Al abrirlo, el libro estaba lleno de símbolos extraños y textos en un idioma que no conocía. Sentí una extraña energía emanando de la pantalla. Decidí realizar uno de los rituales más simples, por curiosidad. Seguí las instrucciones al pie de la letra, encendiendo velas negras y recitando las palabras del libro. Nada pareció suceder, así que lo dejé y me fui a dormir. Esa noche tuve pesadillas horribles, viendo sombras que se movían por mi habitación y susurros que no podía entender. Al despertar, encontré símbolos escritos en las paredes de mi cuarto, idénticos a los del libro. El pánico se apoderó de mí, pero decidí ignorarlo, pensando que tal vez lo había hecho en sueños. Sin embargo, los sucesos extraños continuaron. Objetos se movían solos. Escuchaba pasos en la oscuridad y sentía una presencia constante. Decidí deshacerme del libro, pero no podía borrarlo de mi computadora. Cada vez que lo intentaba, reaparecía. Desesperado busqué ayuda en foros de ocultismo. Un usuario me dijo que el libro estaba maldito y que solo un ritual de purificación podría librarme de él. Seguí sus instrucciones, pero los fenómenos solo empeoraron. Finalmente, decidí consultar a un experto en lo paranormal. Me dijo que había liberado algo oscuro y que necesitaría un exorcismo para librarme de la maldición. El exorcismo fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente los fenómenos cesaron. Sin embargo, las pesadillas persisten, recordándome siempre el error de haber descargado el libro de las sombras de la Deep Web. Desde esa experiencia, evito cualquier cosa relacionada con la Deep Web. Los horrores que enfrenté en la red de las pesadillas dejaron una marca imborrable en mi mente. La lección es clara. Hay lugares en la Deep Web que es mejor no explorar, por muy intrigantes que parezcan. Aunque los fenómenos paranormales disminuyeron,
La sensación de ser observado persiste. La experiencia me dejó claro que la Deep Web es un lugar donde el peligro acecha en cada esquina. A pesar de todos mis esfuerzos, los eventos paranormales no cesaban. Decidí acudir a un investigador paranormal, quien me dijo que el experimento había dejado una marca en mi alma. Realizamos varios rituales de limpieza y aunque los eventos paranormales disminuyeron, la sensación de culpa y terror nunca desapareció por completo. La Deep Web había dejado una cicatriz imborrable en mi vida. Navegando por la Deep Web, encontré un sitio llamado la Red de las Pesadillas. Prometía experiencias oníricas intensas para aquellos que buscaban emociones fuertes. Decidí registrarme y participar en una sesión. La página me pedía que eligiera entre diferentes pesadillas, cada una más aterradora que la anterior. Elegí una llamada El laberinto de las almas. Esa noche, al dormir, me encontré en un laberinto oscuro y frío. Los muros estaban cubiertos de sombras que susurraban mi nombre. Sentía un terror indescriptible, pero no podía despertar. Caminé durante horas, encontrando rostros deformes que me observaban desde las paredes. Finalmente, llegué a una puerta que parecía ser la salida, pero al cruzarla, desperté en mi cama sudando y temblando. La pesadilla parecía tan real que no podía quitármela de la cabeza. Decidí no volver a la página, pero cada noche seguía teniendo la misma pesadilla, atrapado en el laberinto. Busqué ayuda en la Deep Web y alguien me dijo que la única forma de liberarme era encontrar el corazón del laberinto y destruirlo. Decidí intentarlo, aunque me aterraba la idea. Noche tras noche volví al laberinto, enfrentando horrores indescriptibles. Finalmente, encontré una sala con un corazón palpitante en el centro. Con todas mis fuerzas, lo destruí. Desperté sintiendo un alivio indescriptible, pero las secuelas de las pesadillas aún me persiguen. Ahora, cada vez que cierro los ojos, temo volver al laberinto. Desde esa experiencia, evito cualquier cosa relacionada con la Deep Web. Los horrores que enfrenté en la Red de las Pesadillas dejaron una marca imborrable en mi mente. La lección es clara. Hay lugares en la Deep Web que es mejor no explorar, por muy intrigantes que parezcan. Desesperado por respuestas, contacté con otros jugadores del juego en foros de la Deep Web. Algunos decían haber experimentado lo mismo, pero nadie tenía una solución. Un usuario sugirió que el juego era una puerta a otra dimensión y que habíamos quedado atrapados en ella. La única forma de liberarse era encontrar al creador del juego. Después de meses de búsqueda, logré contactar a un antiguo desarrollador que confesó que el juego estaba maldito. Realizamos un ritual de purificación juntos y desde entonces los fenómenos paranormales han cesado. Pero el miedo nunca se ha ido del todo. Hola pesadilleros. Si tienes alguna historia aterradora que te haya puesto los pelos de punta, no dudes en compartirla con nosotros. Mándala a pesadillasenhd@gmail.com y podrás escucharla en nuestro canal, narrada con todo el suspense y emoción que se merece. Si llegaste hasta el final del video, queremos saberlo. Deja tu like y un comentario con una X para que sepamos quiénes son nuestros valientes seguidores. Nos encanta leer sus historias y comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde el miedo cobra vida.